La arquitectura interna del microprocesador. La arquitectura interna es el conjunto de elementos y conexiones que permiten al procesador ejecutar un programa. Esta arquitectura interna se puede dividir en dos partes principales. La sección de operaciones, la cual se compone de registros, los cuales son los que almacenan datos, y de una unidad aritmétrico-lógica, que es la que va a realizar en sí las operaciones que sean necesarias para obtener cierto resultado. Esta sección puede tener acumulador. ¿Qué es un acumulador? Un acumulador es básicamente una retroalimentación de la salida de la unidad aritmétrico-lógica, o ALU, a los registros. Luego se compone de una sección de control, la cual su finalidad es cargar el opcode y traducirlo. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? Con el registro de instrucciones. El registro de instrucciones se encarga de ir a la memoria del programa y coger la instrucción. Y luego pasa en un proceso de decodificación. Un opcode tiene una decodificación en específico, la cual va a habilitar la transferencia entre los registros y configura las operaciones necesarias para obtener el resultado. Otros registros que son importantes son el contador del programa, por ejemplo, el cual lo vamos a llamar PC. Es importante tener en cuenta las siglas, porque a lo largo de todos los temas se van a utilizar mayoritariamente las siglas en vez del nombre de contador de programa, tal. Entonces es importante saber que el contador de programa es PC. ¿Y qué hace este registro? Básicamente contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Luego está el registro de estado, que también, bueno, son varios. Está el APSR, el IPSR, pero en definitiva son los PSR en general, los cuales pues son tres principalmente, y esos tres forman un solo registro de 32 bits, y los bits de ese registro representan estados de las antiguas operaciones que se han hecho en la instrucción anterior. Por ejemplo, si yo tengo la resta de un 2 con un 2, pues el resultado es 0. Vale, pues es que hay un bit en específico en el registro de estado, que es el bit 30, pues que se va a poner a 1 en el caso de que en la instrucción anterior haya dado como resultado un 0. O por ejemplo, si ha dado un número negativo, o si los dos números son iguales. Pues este tipo de cosas se controlan con los registros de estado. Luego tenemos el registro de pila. El registro de pila es un registro que contiene la dirección de memoria del último elemento que se haya añadido en la pila. Que la pila es una memoria, es una parte de la memoria de datos, la parte volátil. Luego tenemos los buses internos, que son las conexiones entre componentes del microprocesador, y la cantidad de buses internos definen el número de bits por dato, es decir, el tamaño de palabra. Resumiendo un poco todo, las fases de ejecución de una instrucción, pues primero, antes de nada, se va a tener que recibir el opcode que decíamos en la sección de registros, en la sección de control, perdona. Que esa instrucción se va a llamar la instrucción fetch. Que la instrucción fetch es ir a la memoria del programa, obtener la instrucción a ejecutar, leerla y llevarla al microprocesador, a la sección de control y particularmente al registro de control. Luego de ese registro se pasa
a decodificar ese opcode y se calcula la dirección de los operandos. Se obtienen los operandos y se ejecuta la operación para luego meterla en un operando destino y sumarle sumarle al contador de programa pues una palabra, ¿vale? La historia de los microprocesadores. La primera estructura que se creó se llama la von Neumann, la cual se compone de dos buses, uno de direcciones, el ADD, y uno de datos, D, y es un poco lento comparado a los que tenemos actualmente, o el Cortex M3, que... ¿Por qué? Porque tenía la memoria de programa y datos en el mismo módulo. Entonces eso hacía que no se pudiera recibir la instrucción mientras se recibían datos. Por tanto, había que hacerlo de manera secuencial y por tanto eso era bastante lento. En cambio, la arquitectura Harvard diferenció memoria de programa, memoria de datos, creando un bus de dirección para programas y un bus de dirección para datos, un bus de instrucciones y un bus de datos, en el cual pues claramente mejoró drásticamente la arquitectura porque ahora ya se podía leer una instrucción mientras se preparaban los datos o mientras se realizaba una instrucción se podía leer la siguiente. Entonces facilitaba, bueno, agilizaba bastante los cálculos. ¿Qué otra manera hay para mejorar la arquitectura? Pues la segmentación. La segmentación mm, básicamente constituye si yo, eh, imaginemos, yo desde que recibo el opcode hasta que ejecuto, recordemos que tenía que codificar ese opcode, tenía que buscar los operandos, tenía que realizar la operación, guardarla, pues este tipo de cosas. Pues si yo todas esas operaciones las junto en bloques, pues lo que me permite es solapar entre sí varias operaciones. Por ejemplo, aquí tengo el dibujo. Si yo tengo un sistema de 3 etapas, es decir, que tenga fetch, la decodificación y execute sea el resto de operaciones que se tienen que hacer, yo puedo solapar 3 instrucciones, ya que pues no estoy utilizando la misma unidad de hardware para cada bloque de ejecución. O sea, ¿por qué lo puedo poner de esta manera escalonada? Pues porque mientras se está haciendo el decode de la primera, ya como el hardware para hacer el fetch está libre, pues puedo hacer el fetch de la segunda. Entonces, así es como funciona el pipeline. Tú separas tu ejecución en distintos bloques, por así decirlo, y los vas solapando temporalmente. A nivel perfecto, a nivel que no haya ningún problema, si tú tienes n etapas de solapamiento, pues tú puedes tener un n veces más eficiencia, porque puedes solapar entre sí n instrucciones. No va a ser así, porque va a haber distintos problemas, pero es como, por así decirlo, de manera teórica. Aquí tengo el ejemplo de un procesador de 6 etapas y un procesador de 3 etapas. Pero bueno, los problemas que pueden haber es, por ejemplo, que a pesar de yo tener un procesador de 3 etapas, pues sea necesario una cuarta etapa en cierta operación especial. Pues ese tipo de operaciones tiene que saber cómo manejarlas el procesador. Luego otro problema es que por algún casual dos instrucciones estén utilizando la misma, bueno, tengan que utilizar más bien la misma unidad de hardware. Entonces, ¿qué se hace? Que
1 se ejecuta más tarde. Por ejemplo, aquí imaginemos que... A ver. Sí, o sea, imaginemos que el fetch de la suma utiliza la misma unidad que el data expr. Si utilizan la misma unidad, por ejemplo, la memoria de datos, pues eso no es posible, porque bien lo tiene que utilizar la instrucción 2 o la instrucción 4. Entonces, ¿qué se decide? Pues desplazar en el tiempo, uno a la derecha, la instrucción 4. Y, por ejemplo, también está la posibilidad de que nosotros hayamos puesto condiciones o saltos en nuestro programa que hagan que esas instrucciones que estaban previstas pues se tengan que borrar de un momento para otro y sustituir por la instrucción del salto. Otra manera de mejorar la arquitectura de los microprocesadores es literalmente meter más unidades de hardware. Es decir, que necesito más registros, pues le meto más registros. Si necesito más unidades aritmétrico-lógicas, le meto más unidades aritmétrico-lógicas. Le meto más hardware. Puedo meter varios microprocesadores o varios módulos de memoria, lo que sea, lo que necesite. Si se tienen L unidades repetidas, teóricamente se podrá utilizar L instrucciones al mismo tiempo. Y si tengo esas unidades que funcionan por segmentación, pues si tengo n etapas de segmentación y L elementos repetidos, pues ¿cuánta eficiencia tengo? L por n. Y ya está. Eso es todo el tema 3. Bueno, 1.